persona, en su conciencia, en su libertad, en su relación con los demás y con el mundo. La esperanza es también virtud, pero no de ojos cerrados, pies quietos y manos maniatadas, sino con una visión lúcida, análisis crítico de la realidad, prospectiva, mirada hacia el futuro y pies en movimiento, para poner a la humanidad en dirección hacia la libertad. Es esperanza en acción y se torna compromiso esperanza. Podemos decir que en efecto la esperanza es la virtud del optimismo, pero ojo, no de un optimismo ingenuo que ve todo de color de rosa y no cree necesario luchar, sino del optimismo militante, como decía Ernst Bloch en su Principio Esperanza, que es consciente de las dificultades del camino, pero cree que pueden vencerse, aunque sin renunciar a caminar. Sabe que la acción humana puede fracasar, y de hecho fracasa, y puede no lograr su objetivo, su meta. Asume el fracaso como momento necesario del itinerario del ser humano por la historia, pero sin quedarse tirado al borde del camino como si el fracaso tuviera la última palabra. Cree más bien que puede remontarlo, superarlo. El ser humano puede sentirse derrotado por las múltiples adversidades de la vida, pero tiene capacidad para experimentar de nuevo, para intentarlo otra vez no dándose nunca por vencido, porque la suerte no está echada. La esperanza es la virtud de la disconformidad con la realidad, de la rebeldía contra el orden establecido, de la negativa a aceptar el poder del destino sobre la vida humana, del inconformismo con el pasado convertido en criterio del presente y del futuro. No se conforma con la fatalidad de la muerte, ni con la negatividad del sufrimiento. Ahora bien, el inconformismo de la esperanza no se queda en una actitud más o menos romántica o estética de descontento, sino que lleva a asumir la propia responsabilidad en la construcción de un mundo nuevo e impulsa a la acción para lograrlo. De hecho, hay que decir que la esperanza bíblica es praxis hacia adelante, y lo expresa bellamente el segundo Isaías, allá en el capítulo 43. Ya no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas. Fíjense en que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo. Y lo concreta todavía más el tercer Isaías en la profecía del cielo nuevo y la tierra nueva. Miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de fidelidad, y su pueblo será fuente de alegría. Lo nuevo no surge porque sí, por arte de magia. Requiere poner manos a la obra, imaginación, creatividad, empeño personal y colectivo. Esperanza histórica y esperanza cristiana, en ese sentido, no están tan distanciadas como se nos había presentado. La esperanza cristiana está radicada en la historia, se encarna en las utopías históricas y trabaja por la realización del reino de Dios en la tierra, a través de los proyectos históricos de signo liberador. Su fundamento se encuentra en el Dios de la esperanza, que no es simplemente un Dios dotado de los viejos atributos de la omnipotencia, la omnisciencia y la omnipresencia, sino el Dios del futuro. Quiero ahora, pues, hablar un poquito de las condiciones de la esperanza en el Anthropos. Y para ello voy a recurrir un poquito al método del teólogo alemán Karl Rahner, quizás, pues bueno, no, uno de los teólogos más destacados del siglo XX. Y este método consiste en enfocar la teología dogmática desde el punto de vista de una antropología trascendental. Es decir, que ante el contenido de cualquier enunciado dogmático o teológico, debe preguntarse qué estructuras a priori supone tal enunciado en el sujeto. Estructuras que condicionan el método, los límites y el conocimiento mismo del objeto. Ranner convierte así la teología en antropología, pero bueno, ese es otro tema para otro momento.
El razonamiento que le ha inducido a adoptar esta posición metodológica es un tanto sencillo. Dios ha hablado y ha revelado el destino del hombre. Este, a su vez, ha escuchado y ha sido elevado al orden sobrenatural. La pregunta surge espontáneamente. ¿Cómo y por qué ha podido el hombre oír? ¿Cuáles son las condiciones a priori que han permitido este fenómeno histórico? La obra filosófico-teológica de Ranner, mostrando al hombre como ser totalmente abierto y tenso al infinito, como el ser que conociendo, amando y existiendo manifiesta su apertura a la palabra de Dios, ofrece un material óptimo para la elaboración de una teología de la esperanza anclada en la misma estructura ontológica del hombre. Es este estructuralmente un ser en camino hacia Dios, un ser de esperanza. El concepto raneriano de hombre es un concepto unitario y encaja perfectamente en el concepto moderno de mundo, que está caracterizado por una decisión casi a priorística en favor de la unidad. Los diversos elementos de la realidad aparecen como momentos de un único proceso evolutivo creciente. De hecho, la reflexión demuestra que ya el concepto de espíritu y el concepto de materia no son opuestos. La materia es inteligibilidad, espiritualidad potencial. Por eso pueden existir unidos en el hombre. El antropos no es espíritu y materia, sino espíritu encarnado o espíritu material. Esta unidad no es solo un hecho. Espíritu y materia forman una unidad en su historia. La visión unitaria es confirmada y consagrada irrevocablemente en el acontecimiento de la encarnación del Señor, claro, la encarnación del Verbo. La encarnación aparece como el punto cumbre, la cima de la ascensión del movimiento evolutivo, es decir, como el momento en el cual la unidad espíritu-materia es no sólo ratificada una vez más en la humanidad de Cristo, sino además elevada a la esfera de la divinidad. Y si se tiene un concepto del hombre como espíritu esencialmente abierto al infinito, hay que añadir que la encarnación, punto cumbre que explica el movimiento ascendente evolutivo, es la realización más radical de la esencia humana. Cristo es el hombre por excelencia, el único hombre que ha realizado todas las virtualidades de la esencia humana. Eso, por lo pronto, a propósito de las condiciones para pensar la esperanza en el anthropos. Pero también cabe hacer aquí una explicación breve sobre el concepto del tiempo. La pasión del hombre moderno se centra en lo posible, decía Søren Kierkegaard en sus migajas filosóficas. El hombre moderno ha comprendido que puede dominar y transformar el mundo, y su interés se ha desplazado lógicamente del presente al futuro. El pasado para el hombre moderno ya no interesa, y el presente solo en cuanto prepara el futuro de un mundo mejor y lo anticipa. La edad de oro está delante de nosotros, no detrás. La relación que el hombre siente con su pasado se va limitando cada día más al rincón de las curiosidades románticas y arcaicas. Su relación con el futuro es, por el contrario, existencial. La orientación del hombre moderno hacia el futuro tiene su raíz profunda en el concepto de tiempo. Veamos dos conceptos que son, bueno, sobresalientes, sobre todo en Occidente. Por una parte tenemos el pensamiento griego, que considera el futuro como una simple variación del pasado, un mismo tema que se repite cíclicamente en distintas tonalidades. La historia para el pensamiento griego es un retorno de las mismas realidades en el seno de un cosmos eterno. El hombre es prisionero del tiempo y la vida humana, encerrada bajo la inmensa bóveda de un tiempo sin horizontes, llegará a ser considerada lógicamente como una maldición. Por otra parte, en el pensamiento hebreo, este opone a esta concepción fatalista de la historia un tiempo abierto al porvenir. El futuro del pueblo hebreo se funda en la palabra de Yahvé, y esta palabra es esencialmente promesa de algo nuevo, de algo que no ha existido. El tiempo entonces para el pueblo hebreo no es una prisión. El presente no es la eterna repetición de la misma realidad disfrazada.
es preludio de un futuro nuevo y se justifica y adquiere valor como preparación del porvenir. El mundo es, considerado en esta perspectiva luminosa, un mundo histórico. Los israelitas hicieron por primera vez la experiencia del mundo como historia orientada hacia el futuro. De hecho, para ellos la historia es epifanía de Dios. La comprensión del hombre como ser que vive para el futuro es, o no es, más bien ajena al cristianismo. Por el contrario, es una idea pues muy anclada en su historia y una categoría de la existencia cristiana. Ahora bien, el cristianismo no parece mirar solo hacia el porvenir del hombre, hacia el futuro, sino más allá del futuro, hacia arriba. La crítica moderna de la religión se reduce a un común denominador. El cristianismo es impotente ante el hecho de la primacía del porvenir en la mentalidad moderna. Su ideal ultraterreno sería un obstáculo para la construcción del mundo futuro. Pero vamos a ver aquí algo, un poquito acercarnos al concepto de futuro precisamente desde Ranner. Él señala la causa de esa falsa acusación, ¿no? De que el ideal ultraterreno del cristianismo sea un obstáculo para la construcción del mundo futuro. Dice que la causa es una falta de reflexión concreta sobre el fenómeno del futuro. El futuro no es o no únicamente aquello que hoy prevemos y mañana realizaremos gracias a un plan preciso y a los medios eficaces que nos permitirán convertir el proyecto en realidad. En el fondo, esto pertenecería al presente, forma parte de él. ¿Qué es entonces el verdadero futuro? Es algo que no depende de nuestra voluntad, pero con lo cual ésta tiene que contar en el ejercicio de su actividad. Futuro es lo no evolutivo, lo no proyectable, con la infinitud y la incomprensibilidad que le son inherentes. Futuro, prosigue Runner haciendo entrar en juego a la imaginación, es el espía silencioso que se arroja sobre nosotros en el momento más inesperado y desenreda la red de nuestros proyectos. Es el imponderable que se esconde o se insinúa en nuestros cálculos más precisos y al mismo tiempo que les otorga la posibilidad de convertirse en realidad, les confiere un irremediable carácter de contingencia y los transforma en eternamente problemáticos y provisionales. Detrás del futuro planificado nos espera otra vez siempre el nuevo, el futuro verdadero. El cristianismo, dicho esto, es una religión del futuro. Partiendo de este concepto de futuro, estamos en grado de justificar nuestra esperanza, pero no confundiéndola con la esperanza humana intramundana, sino dando a ésta su verdadero sentido. La esperanza es siempre tensión hacia un futuro que no se posee. La esperanza cristiana es tensión hacia el futuro absoluto, total, que lejos de eliminar el futuro contingente, le abre horizontes insospechados. El cristianismo interpreta pues al mundo en relación con la historia de la salvación. En otras palabras, no es una doctrina que proclama una esencia estática del hombre y del mundo, siempre idéntica a sí mismo, repitiéndose continuamente sin avanzar realmente hacia una meta definitiva. Afirma, por el contrario, un devenir absoluto que no desemboca en el vacío, sino que culmina realmente en el porvenir absoluto. Más aún, este devenir se mueve ya en el seno del futuro absoluto. La esencia del hombre se comprende perfectamente si se la define como orientación a un futuro absoluto y como la posibilidad de alcanzarlo. Por eso el cristianismo, que tiene un concepto dinámico de la esencia humana y del mundo, es la religión del devenir, de la historia, de la autotrascendencia, del futuro. Todo hecho real es sinónimo de hecho a realizar completamente. Los acontecimientos históricos son comprensibles únicamente en base a lo que ha de venir. La tendencia al futuro tiene ciertamente su fundamento en la naturaleza humana, que se proyecta hacia el horizonte de lo posible. Pero puesto que el fundamento último es la plenitud de Dios, y el término es también el mismo, que señala el principio poniéndose como meta,
La interpretación de la esencia y de la naturaleza humana será conforme a la realidad si parte del futuro, el único que puede hacer comprensible el principio. El cristianismo es entonces la religión del futuro, sí, pero del futuro absoluto. El cristianismo afirma también que ese futuro trascendente, transhistórico, misterioso, es el que mueve la historia. Más aún, vive en el seno de la historia, penetra nuestro presente y lo asimila eternizándolo en su presente eterno. En ese sentido, cabe decir que la gracia no es más que la autoparticipación de Dios como futuro absoluto, su presencia eterna en nuestro presente temporal y la encarnación de Cristo, glorificada en la resurrección, es la prenda de la irreversible inmersión de nuestro tiempo en la eternidad de Dios. Si la gracia es la presencia del futuro absoluto en nuestro presente, en ella tenemos que buscar el significado y el valor de nuestra temporalidad, de nuestro pasado, presente y futuro proyectable. La gracia es finalmente la forma de la escatología cristiana, afirma Ranner. La presencia del Dios eterno en nuestra condición humana es la forma de la escatología cristiana y por ello el ambiente normal y la fuente del dinamismo de la esperanza, esencialmente escatológica. Todo lo que se afirme de la gracia santificante, lo mismo debe decirse de Cristo, fuente de la gracia, tiene interés y repercusión en la teología de la esperanza. La solución del problema de la esperanza cristiana reside, en este sentido, en la conversión de la escatología al cristocentrismo y al carácter salvífico de la existencia cristiana. Y hay que decirlo así, el cristiano vive ya fundamentalmente la vida eterna. Esta nueva situación no puede ser afrontada limitándose a poner en relación las afirmaciones escatológicas con la idea que el hombre moderno tiene del mundo y del futuro. Hacia el futuro, hay un carácter misterioso del futuro escatológico. De hecho, la escritura no ha revelado al hombre la fecha del fin del mundo, ha evitado positivamente hacerlo. Esto no significa únicamente que ignoramos la duración del periodo intermedio, el día del juicio final, el momento de la venida de Cristo glorioso, etc. Nuestra ignorancia en este punto tiene un significado mucho más profundo que caracteriza a la vida cristiana. Quiere decir que la perfección final de todas las cosas posee, con respecto a nosotros, un carácter misterioso en todas sus cualidades. Esta misteriosidad es una nota inherente a la naturaleza misma de las afirmaciones escatológicas y nos es dada junto con los existenciales cristianos, la fe y la esperanza. Estas necesitan que el futuro sea esencialmente obscuro para poder existir. La realidad escatológica revelada es precisamente la que permanece misteriosamente oculta y esta realidad escondida sale mediante la revelación del estado de ausencia, de no conocido, de ignorado, y entra en el modo de presencia inconmensurable, indomable y amenazadora. La realidad escatológica está presente en la revelación como el misterio. La profundización de esta proposición consistirá en preguntarse, ¿cómo es posible que una realidad futura pueda estar al mismo tiempo presente? ¿Cómo es posible que esta realidad, mientras redime o amenaza nuestro presente temporal, pueda mantener su carácter específico de secreto? Pero hay que decir algo más. El futuro escatológico es un futuro de salvación. Se ha afirmado que el futuro es un elemento esencial para la comprensión del hombre, pero tratándose del futuro escatológico, su influjo en el presente humano será necesariamente diferente. El futuro escatológico es un futuro de salvación. Por consiguiente, ha de comprender la perfección del hombre en su totalidad, sin excluir ninguna dimensión. La prógnosis escatológica tiene que referirse necesariamente a todas las esferas de la vida humana. Tiene que abarcar a la persona en su totalidad. La falta de referencia del futuro escatológico
a alguna esfera de la vida humana equivaldría a la mitologización del mismo. El hombre realiza y alcanza su salvación en este mundo espaciotemporal, que no puede ser excluido de ella. De lo contrario, la relación del hombre con su futuro sería parcial e inexistencial. El presente del hombre es su orientación al futuro. Este futuro no es la predicción de un acontecimiento previsible, sino una realidad oculta y misteriosa, y como tal, elemento intrínseco del hombre y de su presencia en el tiempo. Consiguientemente, el conocimiento del futuro es un elemento intrínseco de la autocomprensión del hombre en su presente y partiendo de la experiencia de su presente. Bien, pues llegamos aquí a describir algunos elementos para una conclusión siempre inconclusa. La revelación de la presencia viva y dinámica del futuro absoluto en nuestro presente temporal es, en el fondo, la interpretación auténtica de la existencia cristiana y de la vida humana. En efecto, el influjo de la vida divina no puede limitarse únicamente a la Iglesia, ha de extenderse a toda la realidad que alberga su presencia. Gracias a esta revelación, la esperanza cristiana, segura de su futuro misteriosamente conocido a través de lo que ahora experimenta, puede lanzarse ávidamente a su conquista. Así trasciende los límites estrechos de la temporalidad. La esperanza será siempre tensión hacia el más allá, pero al mismo tiempo se hundirá en su propio presente. El futuro, que se manifestará más allá, está ya aquí. Y la esperanza, mientras espera su perfecta manifestación, se esforzará, arrastrada por la fuerza de su amor, por buscarle, por hacer que los hombres la conozcan. Luchará para que el mundo sea penetrado por su misterio. La esperanza cristiana trabaja por renovar la faz de la tierra, porque desea hacerla digna del misterio que encierra, anticipando así la gloria del reino futuro. La esperanza cristiana, nos ha dicho Ranner, conoce el futuro escatológico en cuanto puede deducirlo de su presente, es decir, de ese mismo futuro actualmente operante en la iglesia y en la historia. La experiencia del pueblo hebreo confirma esta afirmación, pero añade una precisión que vale poner de relieve: la función del pasado como garantía de la fidelidad de Dios a sus promesas. La fe de Israel era esencialmente fe en la esperanza de las promesas divinas, pero la base de esta esperanza era la certeza de su relación actual con Dios. Esta relación con Dios, que actualiza la alianza pasada, no ha de ser eliminada en aras de la primacía del futuro, sino puesta en relación con Él. El fundamento de la esperanza del pueblo hebreo y de nuestra esperanza es la fe en Dios que se revela como promesa futura y cuya fidelidad conocemos por su acción en la historia pasada. La expectación del futuro parte, pues, del momento presente, interpretado y valorado a la luz de la historia de la salvación, que es la historia de la misericordiosa fidelidad de Dios. El presente cristiano es diverso del presente israelita. Lo que ellos poseían como promesa, nosotros lo poseemos como realidad obscura, misteriosa y parcialmente realizada. El presente cristiano del que habla Ranner como fuente de conocimiento del futuro es el presente iluminado por la resurrección de Jesús. Este es la irrupción del futuro escatológico en el tiempo del mundo y de los hombres. Cristo es el principio y el fin, el alfa y omega de la historia, portador de la perfección final. Por su resurrección se ha convertido en Señor de la creación y por ello también es sencillamente el que ha de venir, el horizonte de la historia humana. Él es el objeto de la expectación de los hombres. Este es el futuro concreto del hombre y del mundo. Por una parte, está ya presente, mas por otra, es objeto de esperanza. La escatología neotestamentaria, especialmente en San Pablo, acusa la atención de esta doble dimensión. Se afirma que Cristo, hecho hombre en la plenitud de los tiempos, nos salvó cuando éramos aún pecadores. Es ese el momento propicio y el día de la salud. Pero se afirma con la misma fuerza
la llegada inminente del Señor. La creación gime en espera de ese día. Cristo mismo ha de luchar por la victoria final, como lo expresa la carta a los Colosenses 15. Esta tensión caracteriza la esperanza cristiana. Ya estamos salvados, pero aún podemos perdernos. Tenemos el germen de la vida eterna, pero aún podemos rechazar el don de Dios. Somos hijos de Dios, pero aún no resplandece esta realidad en todo su fulgor. Creemos, sin embargo, que no radica solo ni fundamentalmente en eso el origen de la tensión de la esperanza. Nuestro pensamiento aparecerá más claro si consideramos que la esperanza individual del cristiano ha de ser integrada en la esperanza colectiva de la iglesia militante. Ahora bien, esta comunidad en Éxodo esencialmente escatológica desea principalmente que Cristo venga en todo el esplendor de su majestad y destruyendo la muerte, reine sobre todas las cosas y ejerza finalmente, de hecho, la soberanía que actualmente ejerce de derecho. La esperanza cristiana es deseo activo de poseer a Cristo, de vivir con Él, pero es también anhelo vehemente de la consumación del Cristo total, de la venida del reino de Dios. La esperanza cristiana es cristológica y cristocéntrica. Y finalmente, Ranner puede decir, la situación de la Iglesia con respecto al futuro escatológico es peculiarísima y diversa de las demás realidades. Ciertamente, la gracia no se limita al ámbito de la Iglesia visible. Dios ofrece su don salvífico a todos los hombres sin distinción. Y ya para finalizar, ¿no? Pero la Iglesia es algo más. Lleva en sí el don escatológico, pero además tiene como misión proclamar y distribuir la presencia del mismo, la victoria de Cristo, la acción del Espíritu Santo. Y esta proclamación es un momento intrínseco y constitutivo de la victoria de Cristo y caracterizan la función de la Iglesia en el periodo intermedio. Finalmente, la hermenéutica raneriana nos dice en definitiva que la existencia cristiana no es completada o integrada sucesivamente por una comunicación diversa sobre la realidad futura. Es ya en sí misma la comunicación del futuro. El futuro escatológico es la gracia divina que nos une a Cristo, el eschatón definitivo. Por consiguiente, la esperanza escatológica encontrará en la gracia su significado, su apoyo y la norma de su acción, del mismo modo que encuentra en la contemplación de Cristo la naturaleza y la estructura de su verdadero objeto. Muchas gracias por su atención. Gracias, maestro Alcántara, por todos los elementos tan valiosos que ha compartido con nosotros. Gracias por recordarnos que la esperanza es la virtud de la disconformidad con la realidad, pero que al mismo tiempo lleva a comprometerse con la misma, porque siempre también mirar hacia adelante. Y sobre todo porque la esperanza cristiana se encarna de modo muy concreto en la historia y en la realidad. Es en este sentido como el cristianismo es una religión del futuro, pues interpreta al mundo siempre como una historia de salvación. Vamos a abrir ahora un espacio para que nuestro auditorio pueda expresar sus dudas, sus inquietudes o sus resonancias también acerca de este tema tan interesante que usted nos ha compartido. Así que si alguien tiene algún comentario, alguna inquietud, alguna duda, pues puede activar el micrófono y presentar sus inquietudes al maestro Rodrigo Alcántara.
Adelante, maestro Miguel Ángel. Primero está Rafael Yescas, adelante, porfa. Ah, perdón, sí. Ahí está. Hola Rodrigo, ¿sí me puedes escuchar? Sí. Yo tengo una pregunta. Al final terminabas que toda esta reflexión sobre la esperanza cristiana, bueno, de la esperanza en la iglesia, se concretiza en una esperanza cristológica y cristocéntrica. Ujú. Pero a mí me parece, y me pregunto, ¿dónde aparece el Espíritu Santo en este esperar? Y pensaba mucho en San Pablo en la carta a los romanos, cuando les está animando a la comunidad de Roma, que él no conoce, claro, porque no ha estado ahí, pues que en medio de los sufrimientos ellos tienen el Espíritu de Cristo que les da la esperanza, ¿verdad? De ser salvados. O sea, ¿cómo podríamos introducir al Espíritu Santo en esta reflexión que tú nos acabas de dar? ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender, más bien dicho? Sí, Rafa, me parece que sí. Claro que sí. Bueno, aquí hay algo fundamental, ¿no? Y que toda esta comprensión de, pues, primero de descubrir al resucitado, ¿no? Al crucificado y ahora resucitado, de poder inclusive también hacer memoria de él. Todo eso es posible gracias al Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Eh, es un poco en estos tiempos de la cincuentena pascual, pues se insiste en la liturgia, en los textos juánicos, ¿no? El resucitado que se presenta en la comunidad de los discípulos y les sopla sobre ellos, reciban el Espíritu Santo, ¿no? Y luego les expone una serie también de acciones que deben de hacer, ¿no? Y entre otras, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no, pues les quedarán sin perdonar. A tu pregunta concretamente, esto es posible, es esta esperanza escatológica, es cristocéntrica y cristológica debido a esto, a que es gracias al Cristo de Dios, al Mesías de Dios, que hemos conocido al Espíritu, que lo hemos recibido, ¿no? Y aquí es posibilitada la exclamación, la expresión, la confesión, ¿verdad? De que Dios al final es Él mismo es en su Hijo, Él es Jatón, ¿no? El futuro para nosotros, ¿no? ¿Cómo lo podemos comprender? No únicamente mediante lo que los medievales pues llamaban la razón natural, ¿no? No únicamente por eso, sino me parece que es allí donde actúa precisamente el Espíritu Santo que capacita nuestros corazones, nuestros sentidos, nuestro intelecto para poder comprender la presencia de Cristo, nuestra esperanza, como también lo dice Pablo, pero al mismo tiempo nos posibilita y nos da la capacidad de comprender que no todo está dicho, que estamos en esa tensión escatológica, ¿no? Y que al final Dios tendrá la última palabra en el momento que Él lo decida, ¿no? En ese final de los tiempos que, bueno, pues está siempre presente en las oraciones, en los mismos escritos, ¿no? Bíblicos, en fin, pero para no perderme concretamente en lo que preguntas, pues ahí es donde aparece, actúa el Espíritu Santo como aquel que es memoria de Cristo Jesús, pero al mismo tiempo es el que nos permite vivir con una esperanza despierta. Sí, Rafa. Sí, gracias, gracias. Ok. Les recordamos que también a través de Facebook pueden expresar sus dudas, sus inquietudes y también por medio del chat de esta sesión de Zoom pueden también plantear sus preguntas al maestro Rodrigo Alcántara. Mientras tanto, vamos a escuchar al padre Miguel Ángel, que me parece que tenía algún comentario. Sí, buenas noches. Nada más una inquietud. Yo recuerdo una vez una conferencia en el IFTIM con el maestro Jorge Domínguez, que era, bueno, un maestro muy querido, ¿no? Que fue maestro de tesis, y le planteaban una pregunta. Le comentaba una parábola de Mateo 22 sobre el dueño que va a contratar trabajadores para su viña, mañana, mediodía, tarde, ¿no?
Y entonces por ahí le planteaba a algún asistente a la conferencia que pues esto hablaba solo del tiempo en el que Dios nos llama la conversión y que no se refería, como iba la línea de la conferencia de Jorge, a una salvación dentro de la historia. Y Domingos contestaba, no, si no hay salvación en la historia, no hay historia de salvación. Entonces es una sensibilidad muy latinoamericana porque pues pensamos mucho en los pobres, en la gente que se juega la vida y necesitamos como saber a qué sabe la salvación, ¿no? Pero ahora que se debate, o ahora que estamos entrando a posibilidades de nuevas humanidades, con todo lo que eso significa hablar, ¿no? Por eso lo entrecomillo, poshumanismo, transhumanismo, cyborgs y todo eso que se debate ahora, ahora que pareciera que pensamos que toda nuestra salvación depende de la tecnología y de acceder a una mejor o a unas posibilidades distintas de ser humano. Sin embargo, esa humanidad no estaría al alcance de todos, solamente estaría al alcance también de unos cuantos. Entonces, ¿cómo apelar a la conciencia de la humanidad para que pensar la escatología cristiana no sea solo como una alienación que nos haga desentendernos de la urgencia histórica y al mismo tiempo, ¿no? Para que tampoco no nos concentremos solo en el horizonte del tiempo y nos desentendamos de nuestra vocación a la eternidad. Sí, no, muy, 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 muy buena la intervención, Miguel Ángel, muchas gracias. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que es necesario mantenernos, por una parte, en esta radical experiencia de ser temporales, ¿no? Somos seres en el tiempo, ¿no? Sometidos a los cambios, a la corrupción, etcétera. Pero eso no define todo lo que es el ser humano, ¿no? El ser humano, pues, es este ser, ¿no? Es materia espiritualizada o espíritu materializado, en fin, y por esa característica que lo constituye, está abierto a un futuro que va más allá de esta historia, ¿no? Creo que eso es muy importante retomarlo y por lo que bien dices, ¿no? De pronto nos podemos quedar en una suerte, pues, de tecnologización o de precisamente de toda la nanotecnología y los horizontes que se abren a partir de ella, ¿no? De la especulación de lo que, en qué se va a convertir la humanidad, que de hecho me parece que hay un riesgo muy latente, ¿no? Ya el teólogo Johann Baptist Metz lo planteaba, ¿no? Una preocupación que debe de estar más que nunca abordada es la preocupación por mantener lo humano en nosotros, ¿no? Y he ahí también, ¿no? Precisamente esta esperanza que encuentra su raíz, pues también en proyectos históricos, en proyectos de liberación, porque sigue habiendo gente marginada, sigue habiendo gente también que queda fuera de todos estos, pues, ámbitos tecnológicos, científicos, etcétera. Y creo que allí encontramos también, ¿no? No solamente porque, digamos, porque la gente o mucha gente de lo que suele llamarse tercer mundo esté fuera de este ámbito tecnológico, tecnocientífico, sino porque precisamente cuando volteamos a ver que el mundo sigue teniendo necesidades, que sigue habiendo también falta de algo que tenga más sabor a humano, ¿verdad? A humanidad. Entonces, eso pues potencia también la vocación que tenemos, la vocación humana, cristiana, y por supuesto también nuestra llamada a mirar más allá de lo estrictamente de lo que se inscribe en el tiempo, ¿no? En el espacio y en el tiempo. Es decir, sí, es ante este escenario muy importante seguir encontrando pues esos oasis, ¿no? Que nos ayudan a seguir alimentando nuestra esperanza. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, tenemos espacio todavía para alguna otra intervención. Si alguien desea hacer algún comentario, puede levantar la mano y cedemos la palabra.
No sé si Policarpo, que encendió el micrófono, quiere Sí, decir algo. sí, Adelante. sí. Oye, gracias. Primera vez que escucho alguna formación del IFIM, pero de veras, además que el tema de la esperanza siempre es fascinante, ¿no? Y lo supiste expresar de forma muy fuerte, muy clara. Me gustó mucho la forma que hiciste el vínculo entre esperanza y los tiempos, ¿no? El futuro también, pero también el pasado. Cuando decías que la esperanza es una noción hacia el más allá, por supuesto, pero el vínculo con el pasado, ¿no? Como firmeza, la fidelidad de Dios. Se me hizo muy interesante de ver esta mirada al pasado, pero no solo al pasado, sino en vista a la dimensión escatológica. Así que muchas gracias de veras por esta primera vez que escucho al momento de información así el film en la noche. Excelente, muy agradecido. Muchas gracias, Policarpo. Y en tu texto lo puedes tener porque lo leíste súper rápido. Lo leíste súper Oh, rápido y para mí que soy francés, ¿haría forma de poder très bien. saborearlo Oh, un poquito oui. más? Ok. Oh, oui. Ah oui, oh, mais alors en plus, Oui. extraordinaire, non, en Bien français, sûr. incroyable. Sin problema, sí. Ok, excelente, gracias. Sí. Bien, pues si no hay más preguntas, más intervenciones, desde el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, el IFTIM, damos las gracias al maestro Rodrigo Alcántara por haber participado con nosotros esta noche en este diálogo teológico virtual y por haber enriquecido nuestra vida con su experiencia, con sus conocimientos. Gracias también a todos los que de manera constante se conectan en este espacio y los esperamos nuevamente el próximo mes. Estén pendientes en nuestras redes sociales del instituto, en donde vamos comunicando la fecha del diálogo teológico virtual. Gracias a todos y que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias, buenas noches. noches. Gracias, buenas